Y comenzamos este martes. No te cases. Ni te embarques. Ni de tu casa. Te apartes. Y vamos a dar el tema de la simplicidad. Mirá, hoy fui a comer a una cadena de restaurante de hamburguesas. ¿A la más conocida o a la segunda? La segunda. Me gusta más. La segunda los martes tiene una promoción que, Es la que me gusta que 2x3 sale los martes. No es donde trabaja tu hija. No, Ah, bueno, está. en la competencia. En la competencia. Uy, ni hablamos porque eso es publicidad. A no ser que manden hamburguesa, ¿no? Ah, Ahí sí. ya le entramos a hacer publicidad de vos. Le ponemos el nombre. Hasta ¿Qué le dice ponemos- Valeria? Le Valeria ponemos el zócalo ahí, auspicia. Auspicia y sale, ¿no? Sí, sí. Pero, Pero ahí ya no sale la de oferta. bueno, Ahí que salga la ya, que salga. ahí ya tiene que salir la Ya, completa, ¿no? Bueno, pero me distraes, Pablito. Me paré frente a la marquesina y entré a observar la gran cantidad de opciones que uno tiene. ¿Tá? Y estaba leyendo un artículo que habla sobre una cadena también de hamburguesas que existe en Estados Unidos, que por eso la voy a nombrar porque acá no hay, entonces no hay mucho. Se llama In-N-Out Burger. ¿Tá? Ellos que hicieron, parece que descubrieron que cuando la gente entra a mirar cosas, a veces uno dice no, que sí, que no. Y se da Hacen media un vuelta. solo tipo. Hacen 3 hamburguesas. 3 hamburguesas, está Tres bien. hamburguesas. Hacen la hamburguesa común, la cheeseburger o la doble carne con queso. Bueno, yo quiero esa. Solo esas 3. No hay más opciones. No hay más opciones. Está bien. Acompañada de papa, refresco, nada más. Y parece que es una de las más importantes y ha crecido exponencialmente Por la la simplicidad. cantidad de cadenas Por ese motivo. por la simplicidad. Porque hoy hay mucho, vos te parás en, yo qué sé, en Amazon, en eBay o en Mercado Libre, por nombrar los más referentes, y pones quiero esto y te sale una oferta Sí. de esto, de otro, y vos decís, ¿cuál compro? ¿Cuál esto? ¿Cuál lo otro? Y al final terminás no comprando ninguna, decís, cuando las veo. Sí, o terminás, o terminás comprando lo mismo. Porque a mí me pasaba, había una pizzería muy conocida, la puedo decir porque ya no existe más, Tribeca se llamaba. Estaba en Montecasero y Garibaldi, en la esquina. Ajá. Entonces tenía como, ponele 70, 80 opciones de pizzas. De pizza. ¿Viste? Pero ¿qué pasa? Cuando yo iba, me di cuenta que siempre pedía la misma. Claro. O sea, no me entraba a buscar. Pizza y caballo, hoy voy pizza a con fainá. hoy voy a probar esta, voy a probar No, la no, otra. yo también. No, iba siempre en la misma. ¿Viste? Y es más o menos lo que estás diciendo vos. Entonces, en este mundo donde hay tanta oferta, tanta complejidad de cosas, porque la hamburguesa le puede decir con pepinito, no pepinito, con mayonesa, sin mayonesa, con ketchup, sin ketchup, con huevo, sin huevo. Y todo en este mundo se ha puesto muy complejo, con muchas opciones, con mucha variedad. Y eso también está pasando en el Evangelio. Para bautizarte, 50 clases. ¿Sí? Porque tenés que saber profundar Sí. la Biblia. Para liderar otro curso más de esto, lo otro, lo otro y lo otro. Y cuando querés acordar, se ha complejado tanto, que los procesos son muy largos y mucha gente dice, no, hasta acá llego con esto. Y creo que una de las cosas que Jesús hace muy fácil es la simpleza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Jesús utiliza, por ejemplo, el lenguaje que hablaba el pueblo de Israel, no les hablaba, si bien hacía referencia, porque el pueblo israelita era muy de conocimiento de lo que ellos le llamaban la Torá, ¿no? Lo que era el Antiguo Testamento, pero él se la simplificaba. O sea, hacía versiones de cosas del campo, que era lo que sabían. Por ejemplo, la parábola de la semilla. Y hablaba de las semillas y dónde caían y todo eso, y la gente entendía. O sea, algunos no entendían el concepto espiritual y a veces pues se los explicaba, pero sí entendía lo que estaban hablando. Y hoy muchas veces me encuentro con esa realidad también
en el léxico que se habla el Evangelio. Mucha gente que no va a la iglesia, me pasó a mí, te voy a contar un ejemplo, ahora me hizo acordar. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, a mí me llamaban, cuando algo es maldito, es como que, no me sale la palabra ahora, me bloqueé, pero que, anatema. Anatema. Entonces, mirá, vos sos el anatema de la iglesia. Anatema, ¿qué Anatema es de la eso? iglesia. Yo no sabía ni la Claro. más pálida idea de lo que era anatema. Y yo dije, si me está diciendo esto mi esposa, debe ser. ¡Guau! Entonces digo, ¿sabes que yo soy el anatema de la iglesia? Y entonces se dan esas situaciones que la gente no entiende porque no es el léxico que se habla común y corriente. Claro. Y muchas veces se trata de transmitir un mensaje de Jesús te ama, pero se habla tan complejo, porque uno puede decir, ok, el problema del ser humano es la concupiscencia que hace que Dios tuvo que hacer determinadas formas y determinados procesos, y entras a buscar un léxico teológico, ¿y cuántos se entienden? 5, 6. Y entonces nos olvidamos de la simpleza del Evangelio, Sí. que es muy sencillo el Evangelio. El Evangelio es lo más sencillo que hay. Nosotros somos los que la complicamos o no queremos profundizar en el asunto. ¿Viste? Yo la veo por los dos lados la mano. Profundizar, creo que deberíamos todos profundizar. Exacto. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, no todo el mundo lo va a hacer. Claro. Siempre va a haber una cierta cantidad de gente dentro de la iglesia que vos predicaste un mensaje muy profundo, ¿entendés? Y jamás lo va a entender, Claro. Exacto. Sí. ¿entendés? Y va a decir, ¿qué predicó este tipo? ¿De qué habló este tipo? No entiendo lo que habló, no entiendo lo que predicó. ¿Por qué? Porque se quedó con el ABC del Evangelio. Y yo creo, en ese aspecto, yo creo de que la persona tiene que tener un cierto crecimiento a lo largo de su vida espiritual. Yo creo, igual en cuanto que a su vos, relación con Cristo. Lo que creo que la esencia de tu crecimiento es transmitir cosas espirituales profundas con simpleza. Con simpleza, ahí va. Eso, Sí, eso es un arte muy profundo, porque tendemos a qué, a lo que vos decís, me meto y empiezo a abrir mi léxico y a abrir mi Sí, conocimiento, sí, y sí. después piensan que todo el mundo tiene... Porque hay un problema ahí, y es la otra parte. La otra parte es, agarro un versículo y con un versículo hago una doctrina. Entonces se le hace fácil a la gente, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Lo aprenden mal, ¿entendés? Porque están aprendiendo algo que está mal, ¿entendés? Entonces, si esa persona continúa en esa situación, esa persona de repente llega a un liderazgo capaz, y cuando tiene que transmitir lo que transmite, lo transmite mal. Y ese es el problema, ahí está el problema. Por eso hay determinadas cosas que se tienen que manejar a gente más crecida, más liderazgo, y otras para lo que viene a ser el pueblo en general. Hay que discernir, hay que saber El ambiente discernir espiritual del lugar. Para mí hay que no solo el ambiente espiritual del lugar, sino que Y el conocimiento. hay que saber discernir dentro de las personas qué llamado tiene esta persona, por ejemplo, claro. ¿no? Vamos a suponer, puede llegar a ser un pastor. Bueno, a como pastor lo tengo que encaminar para este lado y lo tengo que llevar para este lado. Puede ser evangelista y bueno, lo voy a llevar para ese lado. Va a ser maestro. Ahí ya, estamos hablando Ahí tenés que estudiar. Estamos hablando de otra cosa. Ya lo voy a mandar de una a un seminario, ¿no? Y después está el que va a ir a recibir el día de reunión, ¿viste? Y de repente van a haber errores, capaz de repente en una prédica, que puede ocurrir eso. De repente predica a alguien y hay diferentes errores y no lo sabe discernir. Y entonces ya lo aprende mal esa persona y esa persona lo transmite mal a otro. ¿Entendés? Es un tema
el que estamos hablando a la misma vez muy simple, pero muy complejo a la misma vez. Pero hay cosas que son esenciales y la simpleza del Evangelio. Porque uno puede profundizar y estudiar más de Biblia, estudiar más de escatología, estudiar más de un montón de cosas. Pero si yo no transmito las cosas simples, de decirle, ok, la Biblia declara que robar es pecado, mentir es pecado, le guste o no le guste a las personas, Sí, claro. ¿no? Pero es simple y sencillo. Pero es simple y sencillo. No hay que darle ¿no? vuelta. Entendible. Es Para entendible. todo el mundo. ¿Entendés? Eso no Claro. importa qué tan profundo espiritualmente vos seas. ¿Y qué es y cuál es la consecuencia del pecado? Me distancia de Dios. Claro, Eso me separa de Dios. Eso es simpleza. Totalmente. Yo te lo puedo decir mucho más complejo. ¿No? Claro. Cualquiera de los que estamos acá. Claro, sí, te hago sí. una hora de disertando sobre esas 2, 3 palabritas que te metí Sí, así. sí. Con esas 3 palabritas podemos estar hablando 2 horas. Exacto. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, lo que Dios hizo es acercarme a través de Jesús que murió por mis pecados. Simple. Sencillo, Y sencillo y entendible. simple. ¿Qué necesito yo para ir al cielo? Porque la pregunta que la gente se hace es, Claro. Sí. ¿qué necesito yo para ir al cielo? Lo primero que le tenés que decir que es, aceptá a Jesús como tu Salvador. Reconoce a Dios como Salvador. ¿Sí? Que podés hacer una oración pública, lo podés hacer en tu casa, la podés hacer en un templo, lo podés hacer, muchas veces la hemos instado para que la hagas por internet. Claro, pero tenés que confesarlo con tu boca. Exacto. Pero una oración Y hablada. creerlo en el corazón. Exacto. ¿Eso qué es? Simpleza. ¿Y después qué es? Un cambio de vida. Claro. Eso trae como consecuencia Un cambio de vida. un cambio de vida. ¿Qué es el cambio de vida? Hacer que las cosas que a Dios no le agradan. Que también lo podemos hacer complejo si queremos. Claro. Pero ¿cuántas veces te encontrás con cosas mucho más complejas y te dicen, no, Tenés que convertirte. ¿Quién va a entender eso de repente si nunca entró en una iglesia? Tenés que convertirte. Y es tan simple como eso. Simpleza es, Tenés que cambiar de vida. reconociste Chao. a Jesús, bautizate. Claro. Y ahí empiezan los problemas. No, pero yo tengo muchas equivocaciones, por eso no me puedo bautizar. Una cantidad de gente hemos visto. en la Esa vida. es un- Sí. esa es Hasta un- que no deje de fumar, no vengo a la iglesia. También. ¿Entendés? Nunca llega ese día. Si nunca llega. Nunca llega. Nunca Yo llega. era uno de los que decía, el día que deje de drogarme, que deje de fumar, yo voy a ir a la iglesia. Nunca llegó el día ese. Entonces, O sea, llegué el día que estaba destruido. pero después está, eso es simpleza. La complejización de las cosas a través de que, como dije al principio, pero para bautizarse, 40 clases de esencialidad de cristiandad. Claro. Mira, uno de los ejemplos Y cuando es simple obediencia. ¿no? 40 clases, a una Porque por semana, estás hablando Claro. de 10 meses. Es no, pero aparte digo, bíblicamente es lo básico. Vos fíjate Jesús, le viene uno de los fariseos que evidentemente conocían las Escrituras y le pregunta cuáles son los principales mandamientos. Y yo de pronto podía agarrar a Jesús y como era una persona religiosa haberle dado un estudio del Pentateuco, los 5 primeros libros y todo lo que decía y todo lo que hizo Claro. Moisés. No, él va sencillo y le dice amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Punto. Y en esos 2 mandamientos se cumple la está ley todo, y está los todo. profetas. No le tuvo necesidad de hablarle todo un estudio teológico a una persona que era un religioso. Estaba hablando no con Claro. cualquiera. Entonces, las cosas simples a veces pueden destruir la religiosidad de mucha gente. Sí. Cuando lo llevas a lo simple y a lo sencillo. Y yo creo que Jesús justamente cuando habla, te habla de la sencillez y las cosas simples, no solamente con los ejemplos, sino la palabra. Yo agarro el Sermón del Monte, por ejemplo, que es uno de los preferidos míos, Mateo capítulo 5 al 7, y te da una cantidad de enseñanzas tan sencillas y con nada palabras sofisticadas, como vos decías eso. No mentirás, no vas a robar, no vas a... Y hacer una cantidad de cosas. El que tenga odio en el corazón a uno, no le será perdonado el pecado. Y todas estas cosas son cosas sencillas que lo puede entender desde el más leído hasta la persona quizás más analfabeta. Claro, pero ¿qué pasó? Vos, Pablito, que te gusta la historia, te das cuenta que a través de la historia
se complica, se ponen muy complicadas las cosas, se olvida la simpleza, porque después se sacan beneficios. Claro. Y entras en una edad medieval donde lo simple del evangelio ya no existe. Primero porque nadie entendía nada. Claro, Porque se hablaba en latín y si no sabías latín no comprendías lo que estaban diciendo. Dependías de la persona que te interprete. Pero esa realidad sigue estando hoy. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque hay mucha gente que tiene su Biblia en el celular, de papel en su casa y depende del que predique para que se la interprete. Entonces, ¿de qué simpleza hablas? De la complejidad del que esté transmitiendo el mensaje. Claro. Entonces, creo que a veces nos olvidamos de eso tan simple de, ok, una oración la puedo hacer caminando rumbo a mi trabajo. Una oración la puedo hacer en un momento muy de devoción en una iglesia. Pero la simpleza es, me tengo que conectar con Dios. Me tengo que contactar con el Creador. Creo que más o menos de lo que habla Pablo cuando dice orar sin cesar, no es que estemos 24 horas orando. O sea, si te pones a verlo así, el texto en crudo, decir, pucha, lo que está diciendo, un religioso. Tengo que estar en 24 horas orando, ¿no? Pero no, o sea, el estar en conexión con Dios es como decís vos, voy caminando por la calle y voy hablando con Dios, voy a hacer los mandados, estoy hablando con Dios. Ese tipo de relación, que es lo que hablamos el otro día, ese tipo de relación es la que nos lleva a una intimidad con Dios después cuando estamos realmente en el momento íntimo, en el momento de la oración de verdad con Dios. Por eso creo que una de las cosas que no se puede perder es la simpleza. Una simpleza de un Dios que está disponible a todas las personas. Claro. Que no importa tu clase social, tu color de piel o circunstancias de tu vida. Dios te va a aceptar. Dios va a venir a cada uno de nosotros para perdonar nuestros errores y equivocaciones y transformar nuestras vidas. Entonces, lamentablemente veo hoy en estos tiempos mucho más complejo las cosas. Yo no digo que no estudiemos, no digo que no leamos, que no profundicemos, como vos recién dijiste, pero no nos olvidemos de transmitir las cosas de una manera mucho más simple para que la gente común y corriente lo pueda entender. Porque yo he estado en sermones que yo los disfruté muchísimo porque entendía y tenía el conocimiento de lo que me estaba diciendo. Sí. Pero me fui con un amigo y me dijo, ¿sabes qué? No sé qué me habló. Eso justamente es lo que pasa. Por ejemplo, invitas a un maestro que sabe mucho de la palabra de Dios, que de hecho la estudió años quizás la palabra de Dios y la sigue estudiando, ¿no? O sea, porque esto es un proceso, ¿no? Y te predica 2 horas y media, ¿entendés? Pero ¿quién está dispuesto? ¿Llenás una iglesia con un hombre así? Hoy en día... Mira, no sé antes, pero hoy en día... La gente necesita la simpleza. Y como venía diciendo hoy, Jesús podría haberle dado una cátedra porque Él es la palabra. Claro. A todos los que estaban ahí alrededor. Sin embargo, Él fue a cosas simples y sencillas que todos los pudieran entender. Y esto me hace acordar, una vez que yo siempre bromo con esto, les voy a dar el domingo un estudio sobre la genealogía de Zabulón. Claro. Y a veces hablamos de Nabucodonosor como si fuera Carlos García, ¿viste? Claro. No es como no conoces a Nabucodonosor. Claro. Y una persona que viene por primera vez y te habla de su nombre, te dicen, ¿sabes una cosa? Esto es complicadísimo. Yo prefiero no venir porque aprenderme todos esos nombres, porque mirá que en el Antiguo Testamento hay nombres que cuestan, ¿eh? O sea, para quien le gusta estudiar, lo que estamos hablando, para quien le gusta estudiar, tiene su encanto. Instituto, yo lo hablaba el otro día, llamados maestros. Por algo están las genealogías en la Biblia, ¿no? Claro. O sea, no están porque sí. Hay gente que las pasa por alto. Cuando llega la parte de la genealogía, bueno, esto ya no me voy a leer toda la genealogía de Jesús, que tiene un significado profundo. Claro. ¿No? Sí. Pero ¿qué pasa? Nosotros, por lo general, deberíamos de ir a las cosas más simples y entendibles, sin salirnos de la doctrina, ¿no? Es muy simple. Regalarle una Biblia a una persona
y te puedo garantizar que el 80% va a pasar por el Apocalipsis. Sí, siempre va Todo a el Y mundo vos quiere decís, saber lo y que- el gran dragón, y vos decís, Claro. ¿qué pasó acá? ¿De qué me están Claro, hablando? se complica. No leí el Apocalipsis y no entendí nada. Pero es lo que decías vos, era lo que me decías vos hoy. Dentro de los jóvenes hay un interés tremendo hoy en día los acontecimientos sobre futuros. acontecimientos futuros, masonería, Illuminati, todo ese tipo de cosas, apocalipsis. Quieren saber eso, ¿viste? Pero tenés una gran razón a la misma vez. Cuando vos le das una Biblia a alguien, No entiendo ¿a dónde, nada. ¿a dónde voy? Apocalipsis. Y cuando entras en Apocalipsis no sabes nada, no entendés nada, no vas a entender nada. Claro, ya de un libro, una. un libro muy simbólico, Claro. que tenés que conocer algo, por ejemplo, de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, no, Claro. no te da el conocimiento. Sí, por eso- Sin por- embargo, es diferente si Por vos eso agarrás, se estudia a Daniel con Apocalipsis. Bueno, mira, para que sea más si entendible. agarrás y empezás por los evangelios. yo doy clases del instituto y uno de los peores momentos es cuando le digo, díganme los nombres de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Con los apóstoles más o menos los nombres van, pero con los de los 12 patriarcas se me hacen unos nudos barros y dice, Sí, sí. no los pude memorizar. Y estamos hablando de gente que está viniendo a un instituto a estudiar. La gente necesita las cosas simples y sencillas, y vos que sos músico y vos también. Hubo una época que para tratar de demostrar que eras un gran músico, la gente le dio por hacer cosas extrañas. Grabar al revés, meter instrumentos del oriente metido todo esto. Y entonces una persona se dio cuenta que la gente necesitaba la sencillez. Y salió Creedence Clearwater Revival, que era volver a las aguas simples. Yo lo utilizo eso. Nosotros tenemos que volver a las aguas simples y sencillas del Evangelio. Por eso yo recomiendo, léete el Evangelio según San Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan. Y escuchá el los libro de Creedence. Y escuchá los Creedence. No. Y después, por eso te digo, averiguá un poquito, porque después, claro, todos se fascinan con el Apocalipsis o me voy a leer el libro de Daniel, que también tiene unas También. simbologías impresionantes, y nos olvidamos de la simpleza de esas cosas, de ese Jesús que caminó en las aguas, de ese Jesús que es nuestra fuente, que nos garantiza el alimento de nuestras casas, que nos garantiza que va a cubrir nuestras necesidades más básicas. Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y es simple, si vos te pones a pensar es algo muy simple. Claro. Porque tengo que creer simplemente que Él va a estar conmigo siempre, en las buenas y en las malas y en las regulares, siempre. Bueno, con respecto a los mensajes, yo me he dado cuenta de algo muy importante. Hay gente que viene y te da una cátedra y cuando salís al otro día no te acordás nada de lo que hablaron. Claro. Nada de lo que hablaron. Sin embargo, alguna persona viene con un mensaje sencillo. Yo pongo, el evangelista da un mensaje sencillo, ¿no? Yo recuerdo que en muchas épocas han criticado a Carlos Anacondia y a Gigi Ávila. Lo siguen criticando. Sí, porque los mensajes no son más complicados. Y es que un evangelista tiene que dar un mensaje sencillo que la gente lo entienda. Y a veces nosotros en nuestras congregaciones tenemos que hacer lo mismo. Ahora, si querés profundizar, andate a un instituto, como vos Claro. decías, un seminario, a una clase bíblica más profunda, pero para la gente en general tenemos que utilizar el método de Jesús. Las cosas simples y sencillas que todo el mundo la puede entender. El trigo, la cizaña, el fruto, la oveja, la puerta, el agua, todas esas cosas la entiende todo el mundo. Y ella sí tiene una profundidad en la palabra a tal punto que en las parábolas ni los discípulos lo entendían. Entonces dicen, no entendieron esto, bueno, está bien, se las voy a explicar. Y le tuvo que explicar un par de parábolas, porque ellos no lo Bueno, entendían. he aquí una cosa que no es poca cosa tampoco. El que escribe la doctrina bíblica, la doctrina cristiana, es el apóstol Pablo. Pablo. ¿Entendés? El apóstol Pablo es el que escribe toda la doctrina cristiana. Pero estaba capacitado para pararse frente a los atenienses y darles un discurso y simplemente le preguntan ¿y qué Dios vas a predicarnos? Y entró a mirar y dice, les voy a predicar ese Dios. ¿Y cuál es ese Dios? El Dios desconocido. Es el monumento al Dios no conocido. ¿Entendés? Algo muy simple, pero ¿qué pasó? Tuvo esa gracia de parte de Dios para atraerlos al mensaje que Él les quería dar. Ujú.
Pero en Atenas, que era un lugar donde el pensamiento rebuscado, Por le eso. dijeron, no tuvo mucho resultado y él siguió. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que volver a la simpleza de la palabra. ¿Y cómo le vas a compartir el Evangelio a otro? Arrancando del libro de Moisés, arrancando del libro de Reyes. No, tenés que hablarle de Jesucristo, que es el Salvador y el que perdona nuestros pecados. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros con este programa estamos tratando de decirte, volvé a la simpleza y a la sencillez del Evangelio, que por eso creció el Evangelio en los primeros siglos. El Evangelio no fue complicado. No. Después, para el que quería profundizar, como vos decías, aparecía Pablo, disertaba hasta largas horas de la noche, pero algunos se dormía también. Y algunos se caían. Algunos se caían ahí. Y algunos morían también. Claro. En el intento. Pero vos sabés que Pedro termina diciendo, no entiendo muchas de las cosas que dice Pablo. El mismo Pedro lo llegó a decir. dice, sí. O sea, Pero escúchenlo. Escúchenlo porque hay cosas que se tuercen de lo que habla él. Entonces, vos te das cuenta, y yo creo que lamentablemente hoy se busca la complejidad, se busca, pasar por el seminario, pasar por esto, pasar por lo otro, y lo que veo es que si vos no tenés todas esas cosas, no tenés la capacidad de compartir un mensaje con una persona que está pasando mal y necesita una oración. Claro. Llama al pastor, Tan llama simple al líder. como eso, tan ¿entendés? simple como Llama una a alguien oración. porque nos han transmitido Sí. tanta complejidad en las cosas que tanto tenés que estudiar y esto y lo otro. Cuando la Biblia nos insta a todos a orar por las necesidades, donde cada uno de nosotros, dice el apóstol Pedro, somos un sacerdocio especial, un real sacerdocio. Entonces, ¿qué significa un sacerdote? Alguien que representa delante de Dios, ya sea una familia, ya sea una ciudad, ya sea un pueblo. Bueno, vos podés presentarte delante de Dios y orar por el vecino que está teniendo un problema de Claro. enfermedad y que No no, vas va a llamar al pastor para que venga a orar por tu y que no vecino. va y que no va a ir a la iglesia probablemente. Claro. Si Dios hace un milagro, después irá y decir, wow, oraron por mí y Dios me cambió. Pero, ¿entendés? Y la complejamos tanto que no, pero llama al líder, llama a este, llama a lo otro. Es como que hay toda una protocolización de cosas y nos olvidamos de la simpleza de, ok, ¿sabes qué? El mismo Espíritu Santo que está en Álvaro, está en Pablo, está Esa es la parte burócrata. en Valeria, en Rodrigo, de en la los que nos iglesia. están mirando, Sí. y vos podés ser el accionar de Dios. Claro. Porque si el Espíritu Sin Santo duda. vive en nosotros, vos podés hacer su obra. Sí. Vamos a hacer una parte práctica de la sencillez. Quizás nos están escuchando a través de este programa algunas personas que no han recibido a Jesucristo. No tenés que hacer largos cursos, ni tampoco poder decir, como decías hoy, tengo que dejar esto y esto y esto para recibir a Jesús. No, Para ir a la iglesia. no para ir a la iglesia. Entonces Pablo, con una palabra sencilla, te va a enseñar cómo recibir a Jesús para que Él te ayude a entender todas las cosas. Y para ser salvo, por supuesto. Pensé que decías el apóstol No, Pablo. no, y para ser... y ahora Pablo lo va. Vamos a orar. Vamos a ayudarte a hacer una oración para que vos le des lugar a Jesús en tu vida. Que por tu propia voluntad le digas a Jesús, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Y para esto es algo muy sencillo, es repetir una oración y de ahí para adelante el que se va a encargar es Dios, de lo que siga en tu vida. Así que cerrá tus ojos donde estás para no distraerte y decir conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por mis a pecados. pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Te abro las puertas de mi Te corazón abro las puertas de mi corazón y te acepto y te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador y mi personal. Mi mi Salvador Salvador personal. personal. Te pido que escribas mi nombre Te pido que escribas en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración es tan sencillo como a partir de ese momento tú sos salvo. Pero para continuar te recomendamos cosas simples y sencillas. Empezá a congregarte, te presentás delante del lugar donde te congregues y le decís me quiero bautizar. Porque esas son las cosas elementales y sencillas de los evangelios. Así que esto te lo recomendamos. Pero también, si este tema te interesó, recordá que estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook. Y también, si querés colaborar con este programa de Charlando en Familia, puedes ir a la cuenta HabitatNet, cuenta 1904, en cualquier punto del Uruguay. Exacto. Hoy martes también, aquellos que quieran aprender un poquito más de estudios, puedes entrar a partir de las 19:30 horas, ¿no, Valeria? En Zona de Cristo, en Instagram, que se están tratando temas sobre... Tema de la familia. Mira, en este martes voy a estar dando el tema suegras, suegros, yernos, nueras.
que es un problemón. Y lo voy O a estar una dando. bendición. O una bendición. Puede ser de todo. Pero esas relaciones Puede ser de generan todo. muchos Pueden problemas. ser de Si no, todo. no habrían tantos chistes sobre estos temas. Exacto. Bueno, pero nos vamos, pero el jueves a estas mismas horas, Charlando en familia.